bienvenidas, bienvenidos. Aquí se debate Convención, avanza el proceso y tenemos muchas cosas que contarles. Además, en momentos en que 3 encuestas, alabadas por unos, respaldadas por unos, criticadas por otros como una especie de campaña en contra de la Convención, en lo concreto dan al rechazo con, en estos momentos, según esos sondeos, con mayor posibilidad frente a una prueba, un eventual plebiscito de salida para una nueva Constitución. Eso está marcando también el debate. Junto con aquello sigue la discusión, por supuesto, de la madre de todas las batallas, el sistema político. Tenemos, por supuesto, estrenos de datos de plataforma telar y, cómo no, un panel de lujo para seguir paso a paso la discusión del proceso constituyente. Y vamos a ir de inmediato con nuestra periodista especialista que está cada día en la Convención y que tiene un completo resumen de todo lo que ha ocurrido. Me refiero a Josefina de la Fuente. Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Se ha conversado harto en torno al resultado de estas 3 encuestas, Feedback, Pulso Ciudadano y también la encuesta Academ, que muestran un aumento en la intención de voto por la opción rechazo en el plebiscito de salida. Y cada uno de los convencionales tiene sus distintas perspectivas, hacen distintas lecturas respecto a estos datos. Hay algunos que dicen que es una señal clara por parte de la ciudadanía de que se tiene que enmendar el rumbo, que lo tiene que enmendar, cambiar el camino la Convención Constitucional. Hay otros que dicen que la responsabilidad, por ejemplo, la podrían tener los medios de comunicación, que los medios empresariales no les interesa que gane la opción apruebo en el plebiscito de salida. Otros desconfían de plano en las encuestas, dicen que se han equivocado en innumerables ocasiones, pero que sí son muy eficientes en instalar un tema en la agenda pública. Otros convencionales no dudan de las encuestas, pero sí dicen que es una fotografía quizás prematura porque todavía hay temas que no se discuten y que son muy sentidos por la ciudadanía, como por ejemplo el tema de los derechos sociales. Desde el colectivo socialista decían, por ejemplo, que si bien las encuestas no dan certezas, sí dan señales y que tienen que ser acogidas con humildad. Te invito a ver parte de las reacciones que han entregado distintos convencionales de distintos sectores ante estos insumos que llegan de estas 3 encuestas. Yo he dicho el primer día, el chileno tiene mucho sentido común. Y una constitución que va contra el sentido común, obviamente va teniendo cada vez más rechazo en la medida que se van conociendo algunas cosas que se van aprobando y que se van incorporando al texto, la gente va reaccionando en contra. Hay medios empresariales, entre los cuales están varios de ustedes, I'm sorry, tengo que decirlo, son dueños de empresas, varios de empresarios son dueños de los canales que están aquí también, de los diarios, etcétera. Y no les interesa que gane la prueba, porque esta nueva constitución les va a quitar prerrogativas, derechos y... Sin lugar a dudas, las encuestas no son certezas, pero sí son señales. Y es importante que tengamos la humildad para poder reconocer que tenemos problemas. Y el llamado es uno solo, hay que enmendar esos problemas. No, aquí no sacamos nada con detenernos ni lamentarnos, hay que enmendarlos. Hay distintas perspectivas por parte de la mesa directiva. En todo caso, dicen que el desafío es fortalecer esta campaña comunicacional para poder entregarle a la ciudadanía información clara respecto de las normas que sí se aprobaron en el Pleno, o sea, que sí llegaron al borrador de la nueva Constitución y que van a pasar a la Comisión de Armonización. Saben que todas estas etapas intermedias son un poco confusas, que pueden generar o nutrir desinformación, porque claro, hay algunas iniciativas, por ejemplo, que han sido polémicas o controvertidas, pero que incluso algunas de ellas ni siquiera se han votado en general en la comisión, o hay algunas que mueren en la discusión en particular en la comisión y que están lejos de llegar al pleno, mucho más lejos de llegar al borrador de la nueva Constitución. Y en ese sentido creen que hay que ser más claros respecto de los artículos que sí ya están listos, ya consiguieron los 2/3 para que la ciudadanía tenga una información más certera respecto al trabajo que está haciendo la Convención Constitucional. Aclaran, por ejemplo, que hay algunos temas que son muy importantes para la gente, como los derechos sociales, que han sido discutidos en los últimos días. Y dicen que eso, por ejemplo, no está bien claro todo el tiempo de que ha sido recién aprobado en general en la comisión. La idea entonces es tratar de evitar la desinformación siendo bien claros en qué etapa están estas normas y así que la ciudadanía perciba de manera correcta el trabajo que hace la convención. Ese es el desafío que tiene la mesa directiva según las declaraciones que también nos entregaban hoy en la mañana. Te cuento, Mónica, además que esta semana viene bien intensa para el trabajo de las comisiones. La próxima semana los plenos son protagonistas, pero esta semana, por ejemplo, la
La Comisión de Sistema Político tiene que votar en general respecto a su último informe. Defensa, seguridad, estados de excepción constitucional, probidad y transparencia son parte de los temas que abarca este informe. La Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, al final de la semana va a votar en particular en comisión respecto a temas como agua, minería, bosque nativo, tratados de libre comercio, entre otros temas. La Comisión de Derechos Fundamentales tiene que ingresar indicaciones y votar en particular también en comisión esta semana respecto a los derechos sociales, educación, vivienda, salud, todos los derechos que se aprobaron la semana pasada en general en la comisión. Y mañana hay un pleno, que es el único pleno de la semana, donde el pleno se va a pronunciar en general y en particular respecto al informe de sistemas de conocimiento. Además te cuento que temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, están citados los colectivos aquí que están en la Convención Constitucional porque se tienen que tomar definiciones importantes respecto a los artículos transitorios y respecto a la Comisión de Armonización. La idea es que se genere un diálogo y que quizás se empiezan a plantear preguntas que se tienen que resolver respecto a estos temas. Por ejemplo, respecto a los artículos transitorios. ¿Cuándo se van a presentar los artículos transitorios? ¿Cómo se van a presentar los artículos transitorios? Los artículos transitorios que son bien importantes para transitar, como lo dice su palabra, del sistema antiguo al sistema nuevo. Por ejemplo, si se aprobara una Cámara Regional que reemplaza al Senado, ¿cuánto durarían los senadores que se eligieron el año pasado y que asumieron recién ahora en marzo? Bueno, eso se tiene que responder en los transitorios y mañana se tienen que responder preguntas respecto a cómo se procede respecto a la presentación de estos transitorios. Y para finalizar también te cuento que la Comisión de Armonización también se tiene que constituir en mayo, el 17 de mayo específicamente, se tienen que responder preguntas procedimentales respecto a esa comisión. ¿Va a trabajar o no, por ejemplo, en subcomisiones? ¿Cuál va a ser el quórum de aprobación dentro de la comisión? Hay algunos que plantean que debería ser 2/3 para poder proyectar de inmediato en el pleno la aprobación por los 2/3, porque no puede ir y volver como en otras comisiones. Así que esas son preguntas que se tienen que resolver, ojalá el día de mañana, pero próximamente, si es que no es el día de mañana. Así que trabajo de comisiones esta semana y ya la próxima semana va a haber intensidad en la cantidad de plenos que hay, mucho trabajo en ese sentido y ya se va a votar eventualmente el lunes o quizás el martes, a más tardar, el informe de sistema político, el que se aprobó en particular la semana pasada, lo tiene que ver ya en la próxima semana este informe de reemplazo, lo tiene que ver el pleno de la Convención Constitucional y votar por 2/3 en general y en particular. Agradecemos a Josefina de la Fuente, entonces, este completísimo informe aquí en Aquí se debate convención. Muchísimas gracias, José. Y seguimos avanzando en este programa. Estamos en las afueras de este maravilloso ex Congreso Nacional. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a Bárbara Peñafiel, coordinadora de Plataforma Telar, nuestros socios estratégicos en este seguimiento con inteligencia artificial y con grandes profesionales de la convención. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buenas noches y qué rico estar de nuevo aquí con ustedes en Aquí se debate convención. Oye, a ver, lo primero que queremos ver es cuál va a ser el tema hoy día, porque esta semana vamos a abordar todas estas noticias, las más relevantes, no en que sean las más importantes, sino relevantes en cuanto a la polémica que han generado en redes sociales, y tal vez esto nos puede dar luces de cuando se concentran en ciertas discusiones, o los convencionales o los medios, porque son cosas que se van retroalimentando, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se va la atención finalmente y todo se focaliza en aquello y genera mucha controversia. ¿Cuáles son entonces las formas en que, cómo recogieron esta información que vamos a observar? Sí, lo que vamos a observar hoy día son los 4 grupos de noticias que generaron más controversia desde el inicio de la convención. Estamos hablando de noticias, tomamos todas las noticias desde mayo del 2021 y analizamos en el fondo y generamos grupos de noticias que hacen relación a un mismo hecho. Perfecto. Y en el fondo lo que fuimos a ver es cómo estos grupos de noticias fueron abordados en Twitter. Veamos entonces de inmediato nuestra primera gráfica que desplegamos aquí en esta increíble pantalla gigante que tenemos en Aquí se debate convención en las afueras del ex Congreso Nacional. La primera tiene que ver con estas iniciativas populares, está midiendo entre el 3 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022 y tenemos todas estas iniciativas populares que entran, es bueno hacer la pedagogía, son propuestas con al menos 15.000 firmas y luego son debatidas. Que entran no quiere decir que tengan que ser aprobadas
aprobadas. O sea, pueden ser aprobadas o no, solo implican la obligación de debatirlas. ¿Qué nos dice lo que ha pasado con estas iniciativas, entre las cuales contamos con Mi Plata No, Libre Derecho sobre la Propiedad Privada, Cannabis a la Constitución ahora, Cárcel para Piñera y otras más? Exacto. Esta primera noticia o este grupo de noticias controversiales son las que hacen referencia a las iniciativas populares de norma. Y lo que podemos ver en este gráfico son lo que nosotros llamamos usualmente en Twitter comunidades. Ya. ¿Qué son las comunidades? Son personas que comparten más o menos los mismos intereses. Y aquí los colores representan en el fondo dos comunidades distintas. Ya. Estas no necesariamente corresponden, por ejemplo, a la derecha y a la izquierda, pero sí son ideologías distintas. Ya, tienen cosas en común y conversan entre ellos. Exactamente. Entonces, lo que busca esto es mostrar que existen estas dos comunidades que son distintas, pero que están interactuando cuando hay una controversia. Mientras más controversia hay, más interactúan estas comunidades. Exactamente. ¿Y qué nos dice esta gráfica en cuanto a la interacción? ¿Qué tanta interacción hubo? En este caso hubo mucha interacción y aquí lo que podemos ver en el fondo es que estos dos grupos son grupos de personas y como nosotros definimos una comunidad son quienes en el fondo se siguen en Twitter, se retuitean y en el fondo habitualmente comparten. Y una pregunta, ¿qué es lo que en esta gráfica que estamos viendo, qué es lo que nos muestra el grado de interacción? ¿Qué parte de la gráfica lo que nos muestra el grado de interacción acá son las líneas, que son las líneas negras en el fondo que unen estos puntos que son las personas con quienes interactúan. Ya que está lleno, así que está claro que esto generó mucha polémica y mucha interacción. Vamos a la siguiente lámina y la siguiente lámina entonces habla de el quórum de 2/3. Esto está entre el 4 de septiembre del 2021 al 30 de septiembre de ese mismo año y observamos todo el periodo en que se ratificó el quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales y la discusión respecto a si la convención podía o no podía en el fondo cambiar estas normas. ¿Qué nos puede decir en el fondo? La gráfica que estamos viendo ahora es la anterior. Perdón, me salté sistema. Tienes toda la razón. Esta tiene que ver con sistema político, del 1 de marzo del 2022 al 22 de marzo del 2022. Bárbara, muy atenta como siempre. Y aquí encontramos entonces temas como la propuesta de eliminar el Senado. Uno podría decir, chuta, sí, obvio que generó polémica. Limitación del periodo de los ministros de la Corte Suprema, la idea de rebajar la edad mínima para votar a 14 o 16 años, entre otras. ¿Qué pasó entonces con aquello? Claro, esta también es un grupo de noticias que genera mucha controversia. ¿Y nosotros por qué decimos que hay controversia cuando estos grupos que son distintos interactúan? Porque lo que normalmente entendemos es que en Twitter, cuando interactúa dentro de su comunidad, o sea, dentro de este grupo con el que normalmente comparto información, comparto ciertas ideas, uno interactúa de una manera no controversial. Mientras que está estudiado en la literatura que normalmente cuando empiezan a interactuar comunidades que son distintas, esta interacción suele ser más controversial. Y aquí vemos muchas líneas de las que tú nos mencionabas, muchas líneas negras, pero vemos más pequeñita a la comunidad roja versus la comunidad azul. ¿Qué podemos concluir respecto de la controversia en esta gráfica? En esta gráfica lo que podemos concluir es que justamente el grupo de puntos rojos, en este caso, es una comunidad más pequeña. Lo que nosotros hacemos en general, esto pudiesen haber más de dos comunidades, pero lo que hacemos es tomar a las dos comunidades más grandes que encontramos en Twitter respecto de ese tema y eso es lo que estamos graficando acá. Bárbara, antes de ir a la siguiente gráfica, ¿qué podemos decir del perfil de Twitter? ¿Es tal vez la red más polarizada o no? Porque uno tiende a pensar, no sé, Instagram es como la vida feliz y Twitter es como que todo el mundo se odia. Esto es una caricatura, pero ¿es la más polarizada de las redes o una de las más polarizadas? Sí, de todas formas es una de las redes en la que encontramos de hecho mayor, por ejemplo, grados de incivilidad y encontramos mucho este tipo de interacción que es controversial, en donde distintos grupos en el fondo toman un tema
y debaten sobre este. Y eso también es súper relevante en la vida democrática, por supuesto. Perfecto. Vamos a la tercera entonces de nuestras gráficas. Ahora sí, quórum de 2/3. Esto está medido entre el 4 de septiembre del 2021 y luego ustedes pueden ver el 30 de septiembre de 2021 y observamos justamente el periodo en que se ratificó el quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales y se dio toda esta discusión de si podía o no cambiar esta norma. La convención, el Partido Comunista pedía que se volviera a discutir esto, después la mesa dijo ya está claro, se cortó aquí el debate. ¿Por qué cambia aquí? Y vemos unas líneas negras que salen y vemos más compactos a los puntos azules y rojos. Exacto. Aquí vemos, por un lado, que son comunidades bien grandes. Si podemos ver, hay menos, o sea, los puntos es más difícil ubicarlos porque en el fondo son muchos dentro de esta gráfica. Y aquí también es relevante que, por ejemplo, como hablábamos antes, esto no necesariamente se refiere siempre a izquierda o derecha, sino que podría ser incluso un tema que dentro de una misma coalición fuera muy importante y que generara como un gran debate al interior de una comunidad. Eso también podría ser en el fondo algo relevante. ¿Y tú dirías que eso es lo que pasó con este tema? No necesariamente, yo creo que aquí, bueno, el quórum de 2/3 es claramente un tema que sí podríamos quizás hablar más de un eje izquierda-derecha, pero esto es importante que no necesariamente todos estos análisis son en ese eje. Exactamente. En ese eje de discusión. Ok, veamos entonces qué pasó con el cuarto tema, que ya no es un tema netamente político. Sí afecta a un convencional y a su hija, a Fernando Atria específicamente. Lo vemos ahí porque la hija de Fernanda Atria se conoce que es asesora de uno de los convencionales. Esto ocurre el 3 de octubre del 2021 al 5 de octubre de ese año del 2021 y habla de Antonella Atria, hija del constituyente que se desempeñaba como asesora de la convencional Giovanna Roa, de quien además fue su jefa de campaña, tenía una relación previa. Hubo acusaciones aquí de nepotismo, hubo también, y recordemos que vuelve ahora con el tema de la piñata con la cara de Renato Garín, pero esto es mucho previo, es el año pasado, así que es previo esta polémica. Sí. Y la pregunta es, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué podemos concluir de esta gráfica que estamos viendo? ¿Qué podemos ver acá? Es que además de los temas quizás que son más relevantes o como más sustantivos de la propia convención, también existen temas que están quizás un poco más fuera del debate sustantivo, que también son relevantes y que también generan una controversia o polarización en el fondo en las redes sociales, en este caso en Twitter. Ahora, a mí me impresiona que aparecen muchas líneas negras, que eran las que tú nos mostraban, que a mayor cantidad de líneas negras hay mayor cantidad de interacción y por tanto polémica. O sea, este fue un tema tremendamente polémico. Exactamente. Las líneas negras en el fondo van uniendo cada persona con quien va interactuando. Entonces, en ese sentido, entre más líneas negras, podemos ver, por ejemplo, una gran interacción entre distintos grupos en este caso. Bárbara, para ir cerrando, ¿qué es lo que genera más interés finalmente en las personas? Interés profundo y también interés que tiene que ver más con polémica. ¿A la gente le está importando lo que se debate en la convención o se están quedando con los temas más polémicos y que a veces son incluso anecdóticos o que no tienen que ver con el contenido? Yo creo que pasa un poco de las dos cosas. La convención es algo totalmente nuevo y en ese sentido también ha traído un montón de polémicas que no habíamos visto. Y hemos visto en general que, claro, las noticias de contenido por un lado, y hay harto tema, por ejemplo, de desinformación, que también es súper relevante y que está muy en la palestra, pero también temas, como decías tú, anecdóticos, que están copando también la agenda. Y que en el fondo también las noticias están dando cuenta de ellos y lo mismo también pasa después también en redes sociales, cómo se va compartiendo esta información y se van generando distintas controversias respecto de la convención. Me acordé de la frase de campaña de alguien que tenía muy pocos segundos decía trabajo, 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 y se nos quedó. Bueno, aquí contenido, 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 parece ser que el tema de la política comunicacional es crítico en estos momentos en la convención, así que nos quedamos también con esa advertencia que nos hacen ustedes. Sí, desde es muy importante y también entender cómo la gente se está hoy informando respecto de la convención. Va a ser súper importante para el tema del plebiscito también de salida, de entender qué es lo que realmente está en la nueva constitución que se está proponiendo. Bárbara, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Plataforma Telar nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ti.
Y por supuesto, ustedes no se olviden, tenemos Plataforma Telar, www.plataformatelar.cl, y te tenemos a ti, QR querido, que nos permites, ahí, miren, esto es un iPad, pero igual les puede servir un celular, lo que sea, con cámara. Ahí, yo me metí, veo este cuadradito amarillo, pincho y... Es que no lo puedo hacer, no, porque ya soy parte del panel. No, no soy parte del panel, porque lo tengo prohibido, no puedo porque conduzco el programa. Pero igual, ya lo había intentado y llego fácilmente a ser parte, si quisiera y pudiera, de este panel ciudadano, y llego a toda la información de Plataforma Telar, que está buenísima. Hacemos una pausa, pero al regreso tenemos panel de lujo, como siempre. Aquí se debate convención y los temas dan para largo análisis y debate, con respeto, pero con pasión. Me salió como verso. Aquí se debate convención.
Nos vinimos al interior del ex Congreso Nacional con el panel que les había prometido y los presentamos de inmediato. Le damos la bienvenida a Tomás Laibe, del convencional del Colectivo Socialista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Poliana Rivera, convencional de Unidos por Chile. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica. Y también Miguel Ángel Boto, convencional del Colectivo La Prueba. Bienvenido, aquí se debate convención. Muchas gracias, Mónica. Encantado de saludarte y a la gente, además. Hemos tenido 3 encuestas, una de Cadem, Feedback y Pulso Ciudadano, en que por primera vez vemos que el rechazo frente a un eventual plebiscito de salida para una propuesta que todavía no está hecha, ¿cierto? No está el borrador de nueva constitución, pero que se le pregunta a la gente si hoy día fuera el plebiscito de salida, ¿cómo votarían? Y el rechazo le gana al apruebo. ¿Cómo toman en una primera mirada estas encuestas? Tomás. Bueno, evidentemente hay una alerta que se refleja en estos números de la encuesta, pero también de lo que nos ha venido diciendo distintas organizaciones, instituciones respecto al trabajo de la convención, y lo peor sería negar esta alerta. Hay que hacerse cargo y tratar de enmendar el rumbo lo antes posible porque nos va quedando poco tiempo. Pero sí creo que hay diferentes explicaciones para esta alerta. Hay desinformación por un lado, hay intenciones maliciosas de parte de sectores de derecha y también hay ciertos gustitos que se dan algunos convencionales de izquierda. Entonces hay que tratar de ver cómo en este conjunto de factores podemos enmendar el rumbo. Poliana, ¿cómo lo ves? ¿Hay desinformación de parte o hay intención maliciosa de sectores de la derecha que representa? Para que le digas a tu colega. Bueno, en realidad no somos tan malos como nos pintan. Pero yo lo que veo es que la ciudadanía se ha manifestado y estamos viendo también que la ciudadanía y la centroizquierda también se está manifestando, lo hemos visto en diferentes medios de comunicación donde han dado a conocer su parecer de lo que está pasando en la convención, de lo que se está aprobando en el Pleno, y ahora lo vemos en esta encuesta, pero también sabemos lo que pasa con la encuesta de nuestro país, o sea, tampoco podemos confiar, lo que dice esta encuesta va a ser finalmente el resultado del plebiscito salida. Yo no confiaría tanto en eso, hay que seguir, todavía nos falta un poquito, ya llevamos 9 meses, todavía nos falta un poco más de trabajo, no me adelantaría los resultados del plebiscito de salida, pero sí puedo decir, y lo reconozco, que los medios de comunicación han hecho un gran trabajo, desde muy temprano están afuera de la convención muy atentos a todo lo que está sucediendo en el Pleno, en las comisiones, y siempre se está transmitiendo y se está informando cada una de las normas que se aprueban en las comisiones, de lo que se está aprobando en el Pleno. O sea, no compartes que hay desinformación de parte de la derecha y tampoco tiene una mirada crítica a los medios. Claro, yo no tengo una mirada crítica a los medios porque yo siento que los medios han hecho bien su trabajo, están difundiendo como corresponde. Todo el tiempo tenemos los medios que no están... ¿Perdón? ¿Tu sector? Porque tu compañero Tomás decía que había desinformación de parte de ustedes, para que le contestes a él. Mira, lo que yo pienso de mi sector, como les digo, no somos tan malos como nos pintan y nosotros siempre lo que hemos difundido a través de nuestras redes sociales, si ustedes lo revisan, es lo que se aprueba en el Pleno y lo que se aprueba en la comisión, en las comisiones. Eso es lo que nosotros estamos subiendo a nuestras redes sociales. Okay. No subimos cosas que no sean reales y que no sean veraces. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú? ¿A qué atribuyes? ¿Y con quién estás de acuerdo tus compañeros? ¿O tienes otra postura? Mire, yo creo, Mónica, que veo con una profunda preocupación el resultado de las encuestas. Creo que tenemos que tener una mente y un corazón muy abiertos para entender cuál es el mensaje que se nos está enviando por parte de la comunidad. Tengo claro, sobre todo como ingeniero, que las encuestas son fotografías del momento, pero las fotografías tienen sentido y tienen una razón de ser y nos están entregando información. ¿Qué nos dicen? Yo estoy convencido de que hay muchos colegas convencionales que han entendido esta convención con la lógica del 80-20. ¿Qué significa eso? 80% apruebo, 20% rechazo. O sea, con el 80% yo avasallo en la convención. Pero si uno analiza los resultados electorales desde el año 89 a la fecha, siempre nos hemos mantenido alrededor de 55-45, 60-40, lo que son los sectores políticos de centro hacia la izquierda y lo que es el centro hacia la derecha. Por lo tanto, si nosotros vamos con la lógica 80-20, vamos a seguir imponiendo en las comisiones las mayorías sin conversar con la derecha, sin conversar con los sectores minoritarios. Y eso lo está percibiendo la gente y eso me preocupa. Tenemos que tener la lógica del 60-40. Una convención no puede pensarse en tener un 60% o un 55% o un 50% de apoyo, peor, porque las encuestas
encuesta estamos bajo el 50%, sino que tenemos que tener una sustancia muy grande que fortalezca este texto para todos. Y nadie puede ser excluido. Y eso me preocupa profundamente de estar pasando máquina tras máquina a sectores minoritarios. Si yo fuera el Partido Comunista o la UDI los que se han excluido, tendría el mismo discurso, porque llegué a esta convención a trabajar por los equilibrios y por la integración. Tomás, y eso ha costado mucho, Mónica, mucho. ¿Estás de acuerdo con lo que están mencionando? Y cuando hablas de gustitos de algunos sectores de izquierda, ¿a qué te refieres? Sí, yo creo que los convencionales todos tenemos que contribuir al éxito del proceso, porque si algo compartimos es que el resultado del plebiscito no está garantizado. Hay que construir una buena constitución que le haga sentido a las personas y por lo tanto que eso también se refleje en un apruebo en el plebiscito de salida. Y lo que hemos visto es que hay convencionales como Bernardo Fontaine, que sale en una portada de un diario de circulación nacional diciendo que está en juego las pensiones de los ciudadanos, lo que es falso, porque el derecho a la seguridad social todavía no se discute, se está discutiendo esta semana en la Comisión de Derechos Fundamentales. Pero por otro lado tenemos algunos convencionales que impulsan, por ejemplo, esta iniciativa de cárcel a Piñera, que claramente no tiene los votos en el Pleno de los 2/3 para ser aprobado. Que eso no fue aprobado, expliquémosle a la gente, en la Comisión de Sistemas de Justicia, sí. Y tiene que, en las comisiones se aprueban por mayoría en particular y en general, y después se tienen que ir al Pleno donde se requieren 2/3, entonces tú dices no tiene posibilidad de flotar en el Pleno. No tiene ninguna posibilidad de flotar, no tiene ningún efecto normativo y por lo tanto al aprobarlo simplemente lo que tú estás haciendo es levantar una bandera política para que la galería te aplauda. Entonces a mí me da la impresión que no estamos ya en condiciones de eso, nos quedan virtualmente 3 semanas de discusión de las comisiones temáticas y del Pleno y tenemos que concentrarnos en el objetivo para el cual fuimos electos, que es sacar una buena constitución con las transformaciones sociales que le hemos prometido a la ciudadanía, pero que se haga alcanzando los acuerdos más amplios posibles y también haciéndonos cargo de las críticas que han surgido desde la ciudadanía. Ahí me preocupa a mí algo de lo que dice Tomás, que el tema de que no podemos quedarnos en el diagnóstico, tenemos que ver las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos de aquí a las próximas 3 semanas? Yo tengo un par de soluciones que ya las plantearé. Dile. Bueno, primero, creo que tenemos que tener una tremenda voluntad política, Mónica, de reformar el estatuto, especialmente el artículo 77 y el artículo 100 respecto a la Comisión de Armonización. Hay que darle más facultad a la Comisión de Armonización para superar aquellas incongruencias que pueden existir entre las normas, entre ciertas normas que pueden estar en riesgo, pasando a llevar la vigencia de los tratados internacionales, como también poder tener una mirada más escueta de aquellos conceptos que en un mismo artículo se repiten. Miguel Ángel, ¿me permite hacer una pedagogía? La Comisión de Armonización es la que va a recibir, después de que terminen su trabajo en el Pleno, todas las comisiones, después de que todo se vote en el Pleno, cuando esté el primer borrador, va esta llamada Comisión de Armonización que se dice tiene destacador, pero no tiene goma ni lápiz. ¿Por qué? Porque cualquier modificación tiene que ser aprobada en el Pleno. Dicho esta parte pedagógica... Lo dije, gracias Mónica, lo dije en un discurso. Necesitamos mucha humildad intelectual dentro de la convención. No todos somos expertos en derecho constitucional y tenemos que dar esta posibilidad de que ciertas normas que se aprobaron podamos enriquecerlas. Poliana, ¿hay que darle más atribuciones a esta Comisión de Armonización? Sí, antes de responder eso, Mónica, quiero hacer mi derecho a réplica de lo que dijo Tomás. Respecto al tema de Fontaine, sí, dejemos reservado porque vamos a volver con el tema de armonización. Vamos a volver con eso, pero vamos recordemos que lo que decía Tomás es respecto a una portada en el de Las Últimas Noticias en que dice que a raíz de lo aprobado respecto de el nuevo sistema de seguridad social, en una comisión, no en el Pleno. Era sobre el derecho a propiedad, ni siquiera era de seguridad social. Un segundo. Sí. A raíz de lo aprobado sobre el sistema de seguridad social y a raíz de que no se aprobara, que quedara en la Constitución, que no se podían expropiar los fondos de pensiones, tomaba como conclusión Arturo Fontaine y decía, están en riesgo la propiedad de los fondos previsionales y se los pueden expropiar. Sí. Le doy el pase a Poliana. Lo que pasa es que efectivamente en una portada de un medio de comunicación en nuestro país, Bernardo Fontaine señala, los trabajadores ya no podrán ser dueños de su fondo, de sus pensiones. Eso efectivamente se deliberó y se votó en el Pleno y fue rechazado. Era una propuesta que iba de nuestra parte, de Vamos por Chile, donde se proponía que los trabajadores pudieran ser dueños de sus fondos. Pero, Poliana, seamos más precisos porque aquí lo hacemos con todos. Sí.
Lo que se rechazó específicamente es que quedara en la Constitución que no se podían tocar los fondos, pero es algo que no está en la actual Constitución. Lo que pasa es que llevamos 9 meses, Mónica, y las demandas, principales demandas sociales en nuestro país, porque la gente salió a marchar en Chile. ¿Por qué nace esta nueva Constitución? Fondo de pensiones, la salud, vivienda, educación. Llevamos 9 meses y no hemos profundizado yo sé, pero ¿por en qué eso? tú dices que, Tomás dice, es mentira lo que dijo Fontaine? ¿Por qué tú dices que no es mentira lo que dijo Porque Fontaine? efectivamente en el Pleno fue una propuesta nuestra y que salió rechazada. Esta propuesta de que se pusiera en la Constitución que eran inexpropiables. Exacto. Eso es... Es una manera de que tú aseguras y finalmente determinas en la nueva Constitución que el Estado no va a poder expropiar tus fondos. ¿Qué dice Mónica, Tomás? permíteme explicarle a la ciudadanía, porque esto es súper relevante para ser preciso. En la Comisión de Derechos Fundamentales se estaba discutiendo el derecho de propiedad. Junto a eso, la expropiación y cómo procede la expropiación. Y lo que intentó hacer la derecha fue incluir una indicación que se refiriera exclusivamente a la seguridad social y a la propiedad de los fondos. Y ahí se rechazó porque se les dijo, aquí esta es una norma sobre propiedad, y luego, después de este informe, viene una discusión sobre derechos sociales donde vamos a tener que discutir precisamente el derecho a la seguridad social y donde vamos a tener espacio para discutir la propiedad de los fondos. Por lo tanto, lo que hace la derecha es permanentemente esto. En discusiones de otro tenor, pues ingresan indicaciones, lo hicieron hace poco en el informe de principio sobre terrorismo, y estábamos hablando de democracia, para simplemente decir, nos rechazaron terrorismo, nuevamente la convención. Eso es desinformar, porque los debates tenemos que darlos cuando estén puestos sobre la mesa, cuando ocurra. Y si no, estamos dándole a la ciudadanía una señal equivocada, y tenemos mucho que explicar. Hay muchas normas súper complejas, hay harto que va a transformar la vida de la ciudadanía, como el Estado regional, y tenemos que darnos el tiempo de informar y que la gente, por lo tanto, vaya a votar. Le voy a dar la palabra a Miguel Ángel, pero antes, lo que tú estás diciendo entonces es que el no dejar puesto en esta etapa que son inexpropiables los fondos, ¿no quiere decir que la intención en el fondo oculta sea que sí los pudieran expropiar? Nunca ha estado en la norma de derecho a propiedad, y además esto vamos a tener la oportunidad de discutirlo en la discusión sobre derechos sociales que está ahora desarrollándose en la Comisión de Derechos Poliana, ¿qué le Fundamentales. responde? Lo que pasa es que no es así, porque cuando nosotros proponemos nuestras iniciativas y nuestras normas, no se nos aprueba nada, ni siquiera en las comisiones, y que si llevamos algo importante al Pleno, tampoco. Entonces, ¿en qué momento va a ser? Va a ser, como dice Tomás, va a decir más adelante, llevamos 9 meses, no queda nada. ¿Cuándo vamos a ver estos temas? Miguel Ángel? Mira, para que le respondas a ellos que están en hay un estudio muy interesante que habla de cómo votan los convencionales. Y está entre -1 y +1. Mientras más negativo, más votos de izquierda, mientras más acercándose al +1, estamos los votos de derecha. Resulta que están los votos de derecha. No, porque dije yo, se cambió de colectivo. No, está ahí. Yo siempre ahí en el centro. Se siente más cercano. Fue un acto fallido porque se siente más cercano. Es que lo que está pasando con la centroizquierda, lo que digo yo. Lo que pasa es que, Mónica, el tema es el siguiente. Yo no concibo, ¿cierto?, que una idea, porque venga firmada por la derecha, sea rechazada. Así es. Sin analizar el contenido, y lo mismo pasó cuando estábamos viendo el reglamento. Venía una norma que en ese tiempo era la lista del pueblo y la rechazaba a la derecha sin ver el contenido. Y en ambos extremos, ¿cierto?, nos encontrábamos con esa situación. Y esa es la situación que siempre denuncié, la explicité en mi discurso, y cuando yo inicié este programa ahora y te hablaba del 80-20, es porque están pensando en la Constitución del 80-20, y yo siento, y en mi sensación, que se está pensando en un texto de revancha. ¿Se quiere o no se quiere expropiar los fondos de los trabajadores al no aceptar que quede esto que propuso la derecha en la Constitución? Mira, hay muchas cosas que no es necesario que queden en la Constitución porque son materias de ley. O sea, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, ¿cierto?, con que hayan temas que no deben estar en la Constitución y que uno tiene que sí asegurarlo a través de los principios y los derechos sociales, en este caso, como lo planteaba Tomás. Pero la ciudadanía demandó de que estuviera el tema de las pensiones, demandó que estuviera en la nueva Constitución. Y eso tiene que verse en seguridad social. Lo ha demandado la gente. Ya, no vamos a llegar a acuerdo sobre este tema. Una primera diferencia. Otro tema que es bien relevante y que lo enfrenta usted convencional con el presidente de su partido, porque sistema político está en el centro, en el corazón del debate en estos momentos. En eso estaremos los tres, ustedes tres y yo, de acuerdo, en que está en el
centro del debate, la arquitectura del sistema político. Se ha planteado entonces, unos dicen que es un bicameralismo asimétrico, otros dicen que es un unicameralismo encubierto, pero la cosa es que el Senado como tal no existiría en esta propuesta, sino que una Cámara de las Regiones con muchas menos facultades que lo que tiene hoy día el Senado. Tiene algunas facultades legislativas, pero tiene muchas menos que el Senado. Y el presidente de su partido, el senador Elizalde, dice que es súper crítico este acuerdo. Y el senador Insulza dice que no sirve para nada, de hecho, esta Cámara de las Regiones. ¿Cómo lo ve como convencional del PS? Yo creo que algunas de las críticas son infundadas porque tenemos una propuesta que hemos trabajado desde varios meses, que han colaborado profesores de ciencia política, de derecho, de distintos sectores políticos, y que se construye sobre la base de un diagnóstico, que nuestro sistema político tiene problemas de concentración de poder, de legitimidad y de eficacia. Y sobre la base de ese diagnóstico nosotros propusimos desde el día 1, Mónica, un sistema presidencial atenuado, corrigiendo entonces este hiperpresidencialismo que tenemos en Chile, y además un bicameralismo asimétrico. Nos hicimos cargo de la crítica que sentía la Convención respecto al rol de la Cámara Revisora que tiene el Senado, que hay una crítica que es real, pero en vez de eliminar el Senado como proponían los convencionales que querían transitar hacia un unicameralismo, nosotros propusimos un bicameralismo asimétrico, que significa que vamos a tener dos cámaras con distintas funciones, una eminentemente política y legislativa y otra representativa de las regiones, que además tiene que resguardar y tiene que estar anclado en este sistema institucional por el modelo de forma de Estado que estamos construyendo y que ya está ampliamente aprobado y respaldado por toda la Convención. Poliana, ¿es una buena idea o no que ya no existe una Cámara Revisora? Lo que pasa es que estamos viendo que se están disfrazando muchas cosas. Por ejemplo, se habla de un bicameralismo, donde hay dos cámaras, pero no es así, porque estamos terminando con la historia institucional que tenemos en nuestro país, con los poderes del Estado que tienen a lo largo de mucho tiempo esta independencia. Y en el Parlamento tenemos el Senado, tenemos la Cámara de Diputados, pero el Senado y la Cámara de Diputados nos permite el equilibrio, la democracia, para justamente poder construir todos estos proyectos, todas estas leyes para nuestro país. Entonces, si nos quedamos con una Cámara de Regiones, estamos terminando con el Senado, porque es una Cámara de Regiones que no tiene atribuciones en lo que es vivienda, salud, pensiones, sueldo mínimo. Entonces, una Cámara de Regiones finalmente que prácticamente no hay atribuciones, donde van a estar los representantes de las regiones. O sea, la región de la que yo pertenezco, Arica Parinacota, va a tener un representante en la Cámara de Regiones donde casi no va a tener decisión y atribución sobre temas relevantes para nuestra región. Y la principal, la Cámara de Diputados, va a estar conformada por parlamentarios de la región metropolitana. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, de todo el país, digamos, no solo de la... Pero a ver, principalmente. Otra pedagogía. Porque se supone que la Cámara de Regiones va a estar conformada por representantes de las regiones. Expliquemos, pero ya no perdemos el equilibrio y la democracia. Déjeme hacer un momento pedagógico nuevamente, más allá de lo que ustedes piensan en sus casas, pero como están proponiéndolo hasta ahora, el Congreso de Diputadas y Diputados, Cámara 1, para simplificarlo, está compuesto por integrantes que se eligen proporcional según la cantidad de habitantes de cada región. Esta Cámara de las Regiones es pareja, o sea, sean dos o sean tres, van a ser la misma cantidad para todas las regiones. Por lo tanto, se dice, ahí se logra en esa Cámara de las Regiones que la región más grande, la metropolitana, pese igual que, por ejemplo, Magallanes. Hecho el momento pedagógico, cosa que no va a ser en el Congreso de Diputadas y Diputados. Esta Cámara 1, que es la que tiene todas las facultades, en cambio la Cámara de las Regiones tiene solo algunas. Hecho ese momento pedagógico, quiero saber qué piensa Miguel Ángel, que no ha hablado al respecto. Sí, mira, yo voy a hablar... ¿Qué le dice a sus compañeros? ¿Cuál es una buena o una mala opción? Yo voy a hablar, Mónica, como independiente, voy a hablar como aquella persona que nunca estuvo vinculado a lo que es la vida política pública, nunca tuve cargo y nada. ¿Y sabes lo que me he encontrado en esta convención? Que las máquinas son salvajes. Que no ¿A quién le está diciendo eso de sus dos compañeros? Mira, si es cosa de ver una serie de normas y cómo se rechazan sin escuchar a los demás, depende de quién las firme. Entonces, lo que yo estoy diciendo desde mi mirada como ciudadano, a pesar de estar en esta situación circunstancial de convencional, es que no es posible que depende de la circunstancia electoral que tengamos en un momento dado, pongamos todas las leyes
y no haya una cámara que realmente la revise. Yo reconozco públicamente. Miguel Ángel, explíqueme una cosa. Yo entiendo esta crítica que usted ha dicho varias veces de que según usted se vota de acuerdo a de dónde viene la indicación del otro. Así es. Ya. Respecto al sistema político, para que usted le hable a sus compañeros con los que está debatiendo, ¿le gusta o no le gusta la propuesta? No me gusta porque me he dado cuenta, y lo que iba a explicar, ¿cierto?, es que me he convencido que la cultura política que tenemos hoy en día está en una cultura de revancha. Y lo digo públicamente con toda la responsabilidad. Yo creo que ha faltado liderazgo integrador en esta convención. Liderazgo de poder escucharlos a todas y a todos. Y escuchar sus buenas ideas, porque esto lo tenemos que construir para todos. ¿Y qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? Que hay esta actitud de poder imponer. Yo soy crítico, digamos, de este acuerdo, digamos, que hizo la izquierda. ¿Por qué? Porque se está viendo, como lo decía un colega mío, con matemática. Tenemos este acuerdo, podemos llegar a los 2/3, ya pongámonos de acuerdo. Listo, perfecto. ¿Cuánto empezamos a contar? ¿Tenemos los votos en el Pleno? Pero aquí hay un análisis político. ¿Qué es lo mejor para Chile? Esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse. Hay un primer error en el diagnóstico que señalan ambos, que no se puede retrotraer la convención al 4 de julio. Es decir, no podemos pretender que aquí se va a mantener el Senado, el modelo neoliberal y el Estado centralista. Aquí hay ciertas banderas que se han instalado en la convención producto de un diagnóstico que es compartido por la mayoría de los convencionales y no necesariamente las soluciones son las mejores. Y por eso lo que hemos hecho los convencionales del colectivo socialista en todas las comisiones en las que estamos es tratar de trabajar con el resto de los colectivos para construir las mejores propuestas posibles, que yo creo que otros colectivos se han restado de eso, porque es más fácil restarse de los acuerdos y criticar que sumarse y tratar de persuadir a otros sobre nuestras ideas y cuáles son esas malas propuestas. Nosotros en la Comisión de Sistemas Políticos hemos dicho desde el principio, estábamos por un bicameralismo asimétrico, se pretendió construir un acuerdo sobre la base de un consejo territorial que no tenía facultades y que era decorativo. Fuimos a discutir con los otros colectivos para convencerlos de que esta Cámara no tenía que tener atribuciones reales y creo que hemos logrado un buen acuerdo que puede ser perfeccionable. Evidentemente estamos escuchando esas críticas y esa mirada de los expertos, pero tenemos un acuerdo base que hemos construido los convencionales del colectivo socialista, que hemos puesto todo nuestro esfuerzo en llegar a esos acuerdos. Poliana, lo que dice Tomás básicamente es que ellos están haciendo los esfuerzos por llegar a consenso y ustedes se restan. No. Nosotros siempre hemos intentado desde el primer momento poder dialogar, llegar a acuerdo, pero cero acuerdo, porque nos dicen sí, vamos a llegar a acuerdo y cuando vamos a votar nunca nos aprueban nada. Están los resultados, están las pruebas ahí. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos que tomar mucha atención también a los observadores internacionales. Nosotros tuvimos la visita de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia son expertos constitucionalistas de la Unión Europea que vinieron a la Convención Constitucional y nos hicieron una recomendación. Nos dijeron, no terminen con el Senado, tienen que tener diputados y senadores. Eso es lo que le recomienda a Chile. No pueden terminar con el equilibrio y con la democracia. ¿Dónde va a estar la Cámara? Poliana, sí. ¿Tú crees que este sistema político diseñado termina con la democracia? Yo siento que si nos quedamos solamente con una Cámara, porque en el fondo la Cámara de Regiones no tiene prácticamente atribuciones, nos vamos a quedar con una sola Cámara. Y si pasa lo mismo que nos pasó a nosotros los convencionales, donde un sector de Chile, que es Vamos por Chile, que representamos un sector de los chilenos, somos una minoría donde nada se nos ha aprobado, no se nos escucha nada, y finalmente este sector no está quedando plasmado en esta nueva Constitución. Y eso puede pasar si nos quedamos con una sola Cámara. ¿Y crees que sí está en riesgo la democracia? Sí. ¿Cree que está en riesgo la democracia? Yo debo reconocer que pequé de ingenuo, Mónica. ¿Cómo? ¿En qué? Porque yo cuando hice mi campaña dije yo voy a llegar a buscar equilibrios, acuerdos y que ser capaz de ¿qué? De poner mis ideas sobre la mesa, que Tomás ponga sus ideas, que Poliana ponga sus ideas y que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, cuando yo escucho a mi amigo Tomás que dice, nosotros salimos a convencer, pero es que ahí está el punto. No hay que salir a convencer, hay que salir primero a conversar antes de convencernos, de poner las ideas sobre la mesa y después decir cuáles son los mínimos comunes. Siempre planteé esa metodología en la convención, cuáles son los mínimos comunes para desde ahí construir. Y eso es uno de los grandes errores que yo siempre visualicé, porque queríamos imponer una idea, por muy buena que sea, válida, porque estamos en democracia. Veo harto pesimismo aquí de lo que escucho, de los tres los veo bien pesimistas y no
no quiero dejar de tocar un tema. Yo le voy a pedir a nuestro editor, Francisco Poblete, que me ayude con estos datos, porque hay otra discusión, si esta va a ser una constitución o lo que le propongan al país más bien minimalista de principios o muy detallista. Y cuando vemos, hay 155 artículos. Quiero saber cuántos tiene la Constitución actual. La Constitución actual tiene 140 y tantos artículos y llevan aprobados, la del 80 modificada el 2005, y ya llevan más de 150 aprobados, ¿o no? Ustedes me corrigen. Sí. O sea, parece evidente que va a tener mucho más detalle. Yo no sé si eso es bueno o es malo desde la perspectiva de ustedes. Si me permite, yo diría primero que las críticas que se plantean o estos epítetos de que la democracia está en riesgo, a mí me parece que es precisamente lo que nos tiene en este problema, de que hay críticas destempladas, malintencionadas y que no nos permiten hacernos cargo de que tenemos un problema real, de que hay convencionales que se dan gustito, de que no somos capaces de llegar a acuerdos y de que hay normas que requieren perfeccionarse, pero ese es el marco en el que nos estamos moviendo. ¿Le está diciendo malintencionado su colega Boto? Yo lo que me gustaría aclarar que la derecha no es una sola. La derecha claramente hay sectores que contribuyen a mejorar la norma y otro sector de la derecha que está permanentemente tratando de desacreditar el proceso. Poliana, ¿cuáles estaría? Estoy de acuerdo que había una... Oye, en realidad yo me... Poliana y el sector que ella representa. Sí. ¿Entre cuáles estaría? Poliana no, pero ella hace una crítica que evidentemente no va a acordar con la realidad. Tenemos una propuesta de sistema político que puede tener errores, pero es perfeccionable, y de hecho el procedimiento de la convención lo que permite es que vaya al pleno, se rechace y vuelva a la comisión para ser corregido. Entonces yo creo que hay mucha desinformación porque se dice que la ciudadanía está descontenta con las normas. Yo pregunto, ¿cuáles son las normas que a la gente le causa temor? A ver, yo diría que hasta ahora no tenemos ninguna. Salgamos del sistema político. Esta es una súper buena pregunta, contratada su pregunta. ¿Cuáles son las normas? Tratemos de hacer el ejercicio, les pido ambos, primero en negativo y después en positivo. ¿Cuáles son las normas que ustedes creen que la ciudadanía, pregunta Tomás, le generan temor? Y después vamos a tratar de hacerlo brevemente en positivo. ¿Cuáles creen que son las normas buenas que han aprobado? Poliana, ¿cuáles le provocan temor a la gente? Bueno, lo que yo he recibido mucha preocupación de parte de la ciudadanía, especialmente los padres y madres. Una tiene que ver justamente con lo que se aprobó, la interrupción del embarazo, porque no hay un límite establecido en esta norma. Hablamos de interrupción del embarazo, ya quedó establecido para la nueva Constitución, pero no hay ninguna ley que vaya a regular hasta qué mes de gestación, hasta cuántas semanas. No quedó establecido en esta norma. No quedó establecido en la Constitución, sí, pero eso siempre tiene que ser materia de una ley. Sí, tiene que ser una materia de ley, pero tampoco quedó establecido que sea materia de ley. ¿te hubiera gustado que se dijera y esto lo regulará porque no sabemos cuál va a ser el límite de la interrupción del embarazo? Ese sería un tema interesante. Sí, y otro también que tiene que ver con el derecho preferente de los padres a poder escoger la educación de sus hijos. Que el Estado no tenga que imponer, que los padres puedan decidir cómo yo educo y formo a mi hijo. Pero yo lo sé. Pero es algo que le preocupa. Yo estaba preguntando de lo ya aprobado. Esto sería dentro de los temas que vienen. Pero de lo ya aprobado, por ejemplo, menciona el tema del aborto. Poliana, sí. Miguel Ángel, ¿qué tema crees de lo aprobado, o sea, que ya está dentro del borrador, le preocupa a la gente? Sí, mira, yo iba a decir la misma norma, el artículo 16 y 17 que se refería a Poliana. ¿Lo del aborto? Sí, porque mira, aquí hay que ser bien franco, la gente tiene que conocerla uno. Yo soy un hombre progresista en lo social y conservador en lo valórico. Progresista en lo social y conservador en lo valórico. Exacto, y no me gustó cómo quedó el artículo 16 porque dejó un amplio margen. ¿Qué es lo que hice yo? Yo soy un hombre de soluciones, no me quedo en el problema. Presenté una indicación a la comisión para que los derechos sexuales, ¿cierto?, respecto al tema de la gestación, fueran regulados por ley, y lo incorporé para poder superar el inciso tercero que fue rechazado. Y ahí lo incorporé. Soluciones concretas. En segundo lugar, creo que también, como ejemplo, presento una norma, Mónica, sobre el tema de los animales para declararlos como seres sintientes. Termino 9 votos a favor, 9 votos en abstención, me la rechazan. Resulta que ponen con más derechos los animales, porque la norma que presenté yo era el resultado de equilibrio y discusión entre muchas instituciones animalistas. Y resulta que después se va al pleno, se rechaza
y después la modifica la comisión y hacen lo mismo que yo había planteado al principio. Entonces digo, ¿para qué nos damos la vuelta si podíamos haber tenido la posibilidad de conversar? Recojo el tema. No era buena idea, buscando consensos, que quedara explícito que no hay limitación en las causales y la ley regulará el tema de la semana hasta la cual se puede hacer. Poner esa frase, ¿no era una buena idea? Yo creo que la interrupción voluntaria del embarazo es una demanda de larga data de las mujeres en Chile. Viene de la revolución feminista y de un movimiento que tuvo una repercusión nacional. Y por lo tanto, este es un derecho que a mí me da la impresión que viene a hacerse cargo de una problemática que tiene el país. Evidentemente existía esta discusión respecto a si el legislador podía actuar. Yo creo que sí, que no se requería una mención, pero los convencionales del colectivo socialista lo que hicimos fue tratar de conversar con las compañeras de la bancada feminista para precisamente dar una garantía a través de este tercer inciso. Entonces, nuevamente nosotros nos hicimos cargo de esa crítica que era de otros sectores, más allá solamente del colectivo socialista. Pero les fue mal. Y nos hemos puesto a trabajar en ello. Y a nosotros nos gustaría que parte de la derecha, que hoy día está atrincherada en la Constitución del 80, también se sumara a estos acuerdos, y también los convencionales que prefieren restarse. Aquí estamos todos llamados a construir estos 2 tercios para que tengamos buenas normas constitucionales, porque si no, esto simplemente no podemos simplemente echarle la culpa al resto de los problemas que tiene la sociedad. Poliana quería intervenir. Mónica, otro de los temas también que me han manifestado, por lo menos mis seguidores, es que están muy preocupados de que esta constitución sea una constitución excluyente. O sea, que estamos entregándole finalmente a un sector de Chile ciertos privilegios, por lo menos. ¿En qué, por ejemplo? Lo que observamos, lo que pasó con el sistema de justicia, donde finalmente se termina con el Poder Judicial y se construyen y se crean, se establecen en la nueva Constitución diferentes sistemas de justicia para los indígenas y también un sistema de justicia nacional. Entonces, estamos viendo que esto nos está haciendo una diferencia y finalmente vemos que ya la justicia no va a ser ciega, no va a haber igualdad ante la ley. ¿Cómo se va a funcionar estos sistemas de justicia? Si va a haber conflicto entre el sistema nacional de justicia y el sistema de indígena, ¿cómo va a funcionar? ¿Me permiten un nuevo momento pedagógico? Sí. Me dirijo a la Cámara Amiga para lo siguiente. Después de mucha discusión, uno de los temas que queda zanjado hasta ahora es que será solo para los miembros de 2 pueblos originarios iguales y que tienen derecho a optar. Tienen que estar los 2 de acuerdo para ir al sistema de justicia indígena. Si uno no quiere, se supone que no se puede ir, y solo para los pueblos originarios. Alguien que no es de pueblo originario con alguien que sí lo es, no van a ir al sistema indígena. Y 2, que son del mismo pueblo originario, solo si ambos están de acuerdo. Ustedes me pueden corregir si no es así. Sí, hay una precisión que hacer. Ya, por favor, hágame la precisión. La norma que está aprobada dice que existen 2 sistemas de justicia, el sistema nacional y y los sistemas jurídicos indígenas, que coexisten en igualdad de condiciones y con el límite de los derechos humanos, el respeto restricto de los derechos humanos. Principio general. Y nosotros en la Comisión de Justicia, en el segundo informe, teníamos que proponer estas normas respecto a si existe una limitación material, digamos, en los asuntos, quiénes están sujetos, y no logramos llegar a acuerdo. Eso pasó hace poco en la Comisión. Pero sí quedó una norma que dice que la ley tendrá que establecer los mecanismos de coordinación y cooperación de estos sistemas de justicia y, entre otras cosas, definir quiénes están sujetos. Entonces, yo pero perdón, en lo que sí se aprobó, existe en los países, muchos países del mundo. Lo que sí se aprobó, pero que tiene que ir al Pleno, es que va a ser solo para pueblos originarios iguales. No, eso va a quedar todo a la regulación. Finalmente queda todo regulado por ley. Del legislador. Ya, ¿y qué pasa con lo que pedían de diversos sectores, que la Corte Suprema fuera la que zanjara todas estas disputas, que era la garantía en el fondo de que, conviviendo ambos sistemas, la Corte Suprema zanjaba? ¿Qué pasó con aquello? Eso fue resuelto en la Comisión de Justicia. Efectivamente va a ser, o la propuesta es que exista un recurso de revisión en la Corte Suprema en una sala especializada con la asistencia de expertos indígenas. Ya, eso sí, entonces. Y por lo tanto se mantiene la unidad jurisdiccional y no se rompe con este principio fundamental para la tranquilidad de Poliana. Poliana de muchos Miguel Ángel, chilenos. Para cerrar, quisiera pedirle un ejercicio máximo de síntesis a los 3. Brevemente, mencionen una norma que les parece positiva que ya se haya aprobado para el borrador. Poliana. Bueno, como periodista y comunicadora social, la libertad de expresión.
Espero que mañana, Mónica, aprobemos el derecho a autor para los que estamos involucrados en el mundo del arte y la cultura. Que Mañana. sería aprobado. Sí. Solo habíamos conversado la negativa, por eso quiero que ustedes me pudieran decir la positiva. Tomás, ¿una positiva? Mañana, sí. Bueno, Mañana. hoy día está ya en el proyecto de la nueva Constitución la democracia paritaria, que me parece que también es un elemento relevante para nuestra sociedad. No le entendí lo de la bufanda. ¿Perdón? ¿Me dijo algo del color de la bufanda o no, nada que ver? ¿De qué? No, es que creí que tenía algún simbolismo la bufanda, nada que ver, no, ya. No, Ah, ya. no. Ya creí que, No, que me tenía estaba que ver con hablando de que algún voto que venía o algo así. Me habló ya. de mañana de que votamos ya. en el Pleno Es que la mañana Comisión vamos 7, a votar justo lo que dijo el derecho Miguel a autor y Ángel. los intérpretes. Derecho a perfecto. Todos autor. los músicos y artistas Sí. de las distintas agrupaciones, 23 agrupaciones Sí. a nivel nacional, Sí. que hemos construido junto a ellos esta norma Ya, pues, y mañana eso es esperamos importante tener un también. triunfo. Sí. También que demos cuenta Sí, de, eso de esas es cosas. una norma muy positiva. Quiero agradecerle a los tres que nos hayan acompañado en Aquí se debate convención, por supuesto, Miguel Ángel, Poliana, Tomás, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Tratamos de seguir semana a semana en detalle con un tremendo equipo además allá y desplegado y trabajando los datos, lo que ustedes van haciendo en la convención, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias Mónica. a ti. Gracias. Muchos saludos. Algo que reivindicamos, ustedes pueden estar de acuerdo o no en lo que van aprobando. Aquí les ponemos información para que ustedes se hagan su propia opinión, pero lo que sí les podemos asegurar es que, de que trabajan y muchísimo, de izquierda a derecha, centro, de todos los sectores. Otra cosa es si a ustedes les gustan o no los resultados, pero de que es intensa la pega, es intensa. Por supuesto, los invitamos a que sigan en compañía de CNN Chile. El próximo lunes, como siempre, Aquí se debate convención. Buenas noches. Viene Última Mirada, no se lo pierdan.